Flo, ya pasan 44 minutos de las 8 de la mañana. Tenemos la posibilidad de hablar con Guillermo Moreno, además de los cargos que tuvo. Es hombre del peronismo, es un hombre de la economía, licenciado en economía, así que nos va a permitir abordar dos o tres cosas. Antes tiene que ver con la primera pregunta, que tiene que ver con lo que ha pasado en la justicia, ¿no? Así que vamos a hacerle esa consulta. Guillermo Moreno, gracias por atender a la 990. Jorge García saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, García? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. No. Lo primero es consultarte por el tema de el fallo de la justicia y el tema del INDEC, que tanto hemos hablado de si estaba manipulado o no manipulado. ¿Sorprendió? ¿No sorprendió? ¿Se esperaba? ¿No se esperaba? Bueno, naturalmente no me sorprendió. Si había justicia, si se expresa la justicia, así tenía que ser el fallo, ¿no? Este es el segundo fallo. Este es el fallo ya particular, llamémosle, sobre las personas, sobre Ana Erwin, sobre Beatriz Palmieri, sobre Moreno y otros integrantes. Pero había habido ya en otro fuero, en el Administrativo Federal, fallos de fondo, donde habían analizado la actuación de la institución como tal, no las conductas particulares de los individuos, y también habían llegado a la misma conclusión, con lo cual me parece que es un tema cerrado. No en términos individuales es el beneplácito, solamente diría que es el beneplácito menor, es en términos grupales, en términos de proyectos. Lo que ha acontecido acá es que recuperamos la verdad histórica. Uno podía suponer que la presidenta Cristina Kirchner había sido una inútil que había dejado en nuestra patria 30% de pobres. Eso es una tontería de algunos sectores de nuestra sociedad que siempre se confabulan para confrontar con los gobiernos peronistas exitosos. Pero hablando de estadísticas, Guillermo, ahora el último número estaba revisando, creo que si no me traiciona la memoria, el último del INDEC dice pobreza 31, ¿no? Sí, pero eso es una pobreza medida en este gobierno con una metodología que no es la misma con la cual se venía midiendo la pobreza, entonces no es comparable. Ajá. Ellos mismos lo dicen. Si vos subís la canasta con la cual medís la pobreza, podés poner la pobreza en el lugar que vos quieras. ¿Está cierto? Sí, sí, claro. ¿Se entiende lo que te digo o no? Sí, por ingresos, claro, ahí como se está discutiendo ahora. Sí, claro, vos definís una canasta lo suficientemente extraña al consumo popular, y bueno, obviamente, si vos en la canasta, en vez de poner asado, ponés lomo, no es este caso, pero te estoy dando un ejemplo, y vos ponés lomo, bueno, obviamente que el nivel y tenés que comer 3 kilos de lomo por semana en una familia tipo, bueno, entonces tenés un lío de ingreso, eso está claro. O sea, pues, por eso la canasta deviene de una encuesta de gastos que se realiza durante un año, para ver el consumo típico de las familias. Ahí vos lo que hacés es mensurar en los 10 deciles en los cuales se divide la población, desde el primero hasta el último, y definir la pobreza en el decil que a vos consideres que tiene que estar al nivel de bienestar de tu población. Esas son definiciones metodológicas. Cuando vos cambiás esto, obviamente vos podés llegar a decir que el 80% de la población es pobre, ¿no? Cuando fue el famoso debate entre la pobreza en Alemania y la pobreza en la Argentina. Sí, ¿Vos te acordás eso? 5% que había dicho, ¿cuánto le había dicho Aníbal? 5% creo que fue la discusión, sí. No, Aníbal dijo, bueno, en Alemania la pobreza es más alta que en Argentina. Sí. Y era verdad en términos de cómo la miden los alemanes, no en términos de la pobreza de consumo en la Argentina. En Alemania se mide la pobreza, las familias están por fuera de la media de consumo del pueblo alemán. Entonces es una posición relativa. Con esa medición, salvo que el consumo medio de la familia alemana sea exactamente igual para todos, siempre va a haber pobreza, porque los deciles que se alejan hacia la cota inferior del consumo medio los caracterizan como pobres. Ahora, quizás una familia pobre alemana en el contexto latinoamericano, claro. ¿Se entiende lo que digo? Es otra cosa. Tiene que ver con la metodología, discusión de metodología. Claro, tiene que ver con la metodología. Entonces lo que hicieron ahora es modificar la metodología. Uno no lo critica, ellos pueden poner la metodología que quieren. Lo que no es comparable. Como no era incomparable en su momento Argentina y Alemania sin hacer estas aclaraciones, porque si no haces la aclaración metodológica, tu cabeza trata de entender que la medición de la pobreza en todos los pueblos y en todos los países es homogénea y se mide igual. ¿Está bien?
Como si yo te diría, una mujer de 1,75 m es alta. Sí. Bueno, puede ser alta en la Argentina. Entendí en Alemania, el punto, entendí el punto ahí como es según la metodología. Me Pero lo importante para terminar con este tema es que recuperamos los logros de un gobierno exitoso. Porque finalmente los hijos de tus hijos lo que van a hacer es estudiar las estadísticas comentadas. Y estos habían querido que nosotros nos quedáramos sin estadísticas. Entonces, ¿cuáles eran los logros del gobierno, del último gobierno peronista? No existían. Bueno, esto es lo que buscan. Está bien, pero ahora con Todesca al frente, y bueno, un poco supongo con la línea del gobierno, yo creo, ahora viene la medición nueva de pobreza, va a ser complicado el número, bajar. Bueno, yo creo que por eso se fue la señora Cynthia Poc. Vos imaginate que la última medición que hizo la señora Cynthia Poc antes de este gobierno, antes de que volviera a trabajar en este gobierno, que fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2007, sí, en el primer semestre, le había dado 26.9. Entonces, es absolutamente ridículo que después de haber puesto la asignación universal por hijo, de haber crecido la economía, de haber hecho las jubilaciones que hicimos, etcétera, etcétera, resulta que la pobreza no bajó, sino que la pobreza subió. Bueno, esto es por eso no aceptaron el debate. Yo creo habértelo ofrecido a vos también. Seguro, sí. Y nadie aceptó, ningún equipo, ni el de la UCA, ninguno, ni el de Cambiemos, hay que hacerlo, ni los radicales. Eso hay que hacerlo de cara a la sociedad y para escuchar y aprender. Bueno, pero lo que yo me ofrecí hace 1 año y medio, por lo menos, que estoy ofreciendo el debate y nadie lo acepta. Son por estas cosas que estamos hablando, que obviamente hacerlas en la radio es un tanto más complejo, pero bueno, espero que los oyentes no se estén aburriendo y algo... No, está bien. Guillermo, el último que aparece, casi a veces hasta parece cómico, pero el hecho de que Macri utiliza a Guillermo Moreno con la discusión con empresarios. ¿Qué es lo que pensás que está ocurriendo? ¿Qué es lo que le pasa a Macri y los empresarios? Mirá, yo en realidad no estuve en esa reunión de gabinete, son las versiones periodísticas. Aquí hay dos. La que salió en el inicio, donde dice Moreno le rompió la cabeza, pero bueno, yo pregunté si se refería a violencia física y dijeron no, como quemar la cabeza, como lo usan los pibes, digamos, ¿no? Sí. O sea, les hizo la cabeza a los empresarios. Y porque si no era muy grave lo que estaba diciendo el presidente, pero bueno, él puede decir que predicamos de una manera tal que la clase empresarial argentina está conteste de que las políticas peronistas son las correctas, de la misma manera que algunos dicen Moreno influencia las políticas de Trump, ¿bien? Porque de última Trump no hace ni más ni menos en términos de comercio exterior que lo que hacíamos nosotros en el año 2012. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Administrar comercio. El comercio exterior. Estamos de acuerdo que está haciendo políticas similares. Y está administrando comercio, seguro. Claro, o sea que eso significa que los que teóricamente éramos el pasado resultamos ser el futuro. Y seguimos siendo el futuro. Porque cuando a nosotros nos criticaban, nos decían, no, pero estos se quedaron, estos no entienden nada, no se adecuaron al mundo. Y resulta que ahora el mundo hace lo que hacemos nosotros. En realidad éramos unos adelantados. Si a eso se refiere el presidente Macri, y en eso, bueno, obviamente no puedo dar fe de que esto esté aconteciendo, pero es cierto que muchos empresarios se vinculan con nosotros y en el caso personal te dicen, ¿cómo precisamos su política? ¿Cómo lo precisamos ustedes? La verdad que no eran tan malos, ¿no dicen eso? ¿No dicen eso? ¿Cómo? ¿No eran tan malos en eso? ¿Cómo? ¿No eran tan malos? Bueno, es lo mismo que vos, viste, cuando sos adolescente y pensás que tu viejo es una mala persona, que esto, que aquello, y cuando cumplís 30 años decís el viejo era un fenómeno. Sí. Bueno, pasa esto, es la lógica de la vida y no. Pero yo trato siempre, la historia reciente siempre nos ayuda a comprender un poco lo que nos va pasando, de alguna manera. No, y esta reivindicación que se va dando, te tengo que decir, en lo personal también tiene su impronta. Ahora, mi sensación con lo que dijo la segunda versión, porque la segunda versión es la del periodista Pañi de ayer del diario La Nación, donde dice, Moreno les hizo la cabeza, hay muchos empresarios que precisan un Moreno. Entonces son dos versiones distintas, porque el final de la frase empieza a indicar que Macri está desorientado, porque por un lado lo que hace es regular absolutamente todos los precios, entonces dice los precios se hacen en el mercado, es una visión, no, pero es una visión,
pero hace un punto aparte y dice, salvo los salarios, que eso lo regulo yo. Bueno, y ahí no hay marco teórico, porque vos podés tener los precios desregulados y los salarios desregulados, los precios en el mercado y los salarios en paritaria, sería eso el esquema. Vos podés tener las dos cosas reguladas, como razonablemente fue en nuestro gobierno. Podés decir, tengo los precios regulados y las paritarias desreguladas. Al inicio de nuestro gobierno, en el momento más virtuoso de nuestra economía, fue así. ¿Está bien? Fue así. No había ningún tipo de parámetro. No, pero mirando un poco, porque la Argentina es muy cambiante, ¿no? Mirando el ahora, evidentemente, a ver, el actor, el sujeto huía, empresarios, tenía una fricción, una discusión con el anterior gobierno y en algún momento lo pudiste haber participado vos. Pero hoy también se está dando esa discusión, la huía con el gobierno. Antes por una cosa, ahora por otra. Bueno, creo que fue el lunes, martes se van a juntar. Hay una discusión. ¿Qué es lo que conociendo un poco la matriz de desarrollo de la Argentina, qué es lo que está pasando actualmente hoy? No, mirá, yo no tenía ninguna discusión con la UIA porque no discutía, no era mi interlocutor, no era la UIA, mi interlocutor era cada empresa. Sí. Así que yo en eso cambiemos. No fui yo, si alguien. Pero como organismo, sí, la UIA en algún momento habrá manifestado alguna cosa política. Yo no recuerdo que la UIA me haya manifestado, ni me haya mandado una carta, ni me haya dicho absolutamente nada. Te vuelvo a insistir. Yo no interactuaba con las gremiales empresarias, interactuaba empresa, por eso fue tan complejo el trabajo. Si vos me decís tal empresa, te lo tengo que aceptar, porque yo conversaba y negociaba con el dueño o lo que el dueño definía. El ejecutivo. El presidente o el que presidía. A mí no me interesaba ser el cadete, pero ese representaba a la empresa. Por lo tanto, mi interacción, por eso trabajábamos las 10, 12 horas por día que trabajábamos. Si no, es muy fácil. Pero con la UIA, ponele que te ponga algunos ejemplos, no sé si han sido, qué sé yo, desde o un supermercado, Arcor o Arco porque es entre que produce acá y también exporta, no sé, estoy pensando en gente, no sé, de Asindar, digamos, esas discusiones las has tenido con... Ninguna. Con Asindar eran 3 veces por año que nos juntábamos, las reuniones duraban 3, 4, 5 minutos y venía Acevedo, que era el presidente de la compañía, antiguo fundador de la familia fundadora, por eso se llama Asindar la empresa, ¿no? Acevedo, Industria, no sé cuánto. Y no teníamos ningún inconveniente. 3 minutos con los supermercados, menos que menos. Una cosa es la fantasía que salía en los medios y otra cosa es lo que pasaba dentro de las oficinas. Por eso el modelo funcionaba y fue exitoso. Ahora, si vos me decís si se puede administrar la economía con administración de comercio exterior o administración de comercio interior permanentemente, bueno, no es la visión peronista, son situaciones de emergencia para determinados momentos. Pero lo que me parece que lo que hay que hacer es desmitificar. Yo lo escuché al presidente de la UIA hacer alguna declaración, no lo escuché, pero lo leí. Sí. Pero la empresa aceitera general de esa venía también 3 veces por año. Venía casualmente un señor que se llamaba García. Y el presidente, dueño de la compañía, el señor Urquía, me llamaba sistemáticamente. Roberto Urquía, que fue senador, ¿no? No, claro, porque aparte son exportadores, acá, aparte de una empresa extraordinaria, ¿no? La verdad que hay empresas como Arco, la Serenísima en su momento, bueno, ahora también porque la Serenísima la compró Arco, pero en su momento que estaba Mastelone, Aceitera General de esa, Asindar, Techin, tanto en Siderta como en Sideral. ¿No tenés una crítica para con las empresas? Para con los empresarios. No, para mí para mí aparte son extraordinarios empresarios, no tengo nada que expresar. En el caso de Aceitera General de esa, ¿y por qué pensás que el ministro... Perdóname que te quede claro, porque si no, déjame... El actual presidente de la UIA no venía a mi despacho porque no era el operativo, era el gerente de relaciones institucionales de la compañía. El operativo que venía, sea el presidente, que creo que es el cuñado, Urquía, que en un momento fue senador del Partido Justicialista, o García, si no me falla la memoria, que era el que interactuaba con nosotros, no teníamos ni un sí ni un no. Ni un sí ni un no. Más, recuerdo todavía las conversaciones porque son uno de los pocos productores de rana toro, creo que se llama, que hay en Argentina, que las exportan a Italia. ¿Sabías eso vos? No, es un buen dato. Bueno, ellos son uno de los pocos productores y es un negocio que... ¿Cómo se llaman? ¿Rana toro? Rana Toro creo que se llama así,
Sí, que es una rana más grande, que es la comestible, digamos, ¿no? Para comer. Y ellos la exportan a Italia, y es un negocio que lo mantienen no solo por su rentabilidad, sino porque son esas historias que hacemos los mayores de mantener los negocios de nuestra familia, y ese es un negocio que había empezado el abuelo o el padre, y ellos lo mantenían. Pero mirá de las cosas que me estoy acordando ahora, obviamente que es uno de los principales exportadores de cereales, productores de aceite, son los dueños de Natura, etcétera, etcétera, ¿no? Estarás para hacer una biografía entonces en cualquier momento. Pero son uno de los principales productores de maní, por ejemplo. Es que los conozco a todos. Yo cuando te digo que en este gobierno son unos vagos, no es que lo digo por decir. Es que son unos vagos, los conozco. Pero dijo, todos, ¿no? viste, llorones les dijo, y por eso se armó. No, eso es un error. Eso es que la historia se está repitiendo. De la misma manera que algún presidente le dijo a un gran dirigente sindical llorón, y el dirigente sindical le dijo, llorar es un sentimiento, mentir es un pecado. ¿Te acordás de eso o eras muy joven vos? Muy joven. Eso le dijo Alfonsino Gualdini. No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, Alfonsín se lo dijo Gualdini. Ahora resulta que se repite la historia y le dicen llorones a los empresarios. Los empresarios lo que le tienen que decir, sí, estamos llorando, pero porque me están desarmando la empresa, después de 40 años de esfuerzo se me está escapando de las manos. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque ustedes son unos vagos que nunca trabajaron, nunca tuvieron que pagar una quincena, nunca tuvieron que ir a cubrir el banco. Si vos lo ves, le mirás la pinta al presidente y a su gabinete y ninguno de ellos trabajó nunca, lo ves, hasta cómo caminan. No hace falta mirarle las manos para ver si tienen callo, te das cuenta en la pinta que son muchachos que nunca trabajaron. Bueno, esto nos equivocamos nosotros cuando dijimos que eran CEOs. No son CEOs, son todos gerentes de relaciones institucionales. Sí. Nunca estuvieron en la operativa de la empresa, nunca transpiraron. Estos son los que van a hacer favores a los funcionarios. Guillermo, gracias por habernos